¿Cuánto dinero debemos colocar en cada operación? Esta es una pregunta que puede ser contestada mediante la definición de un sistema de gestión monetaria. Así que en este video conocerás el criterio de Kelly, una de las muchas técnicas que se pueden utilizar para gestionar el capital de manera efectiva. El criterio de Kelly es una fórmula matemática que determina cuánto arriesgar en cada nueva posición para maximizar el rendimiento de una inversión. No haré excesiva referencia a su historia, así que omitiendo los cálculos teóricos, pruebas y formulaciones, daré solo el resultado final, aplicado al trading. Hay dos componentes básicos para determinar cuánto arriesgar según el criterio de Kelly. La primera es obtener la probabilidad de ganar. Para ello, puedes dividir el número de operaciones ganadoras entre el número total de operaciones. El segundo componente es determinar la relación de la ganancia promedio entre la pérdida promedio. ¿Y cómo se halla la ganancia promedio? Bueno, se divide la ganancia total entre el número de operaciones ganadoras. Y la pérdida promedio se obtiene dividiendo la pérdida total entre el número de operaciones perdedoras. A esto se le conoce como ratio payoff. Una vez calculado estos dos factores, podemos utilizar la ecuación de Kelly, que es la siguiente. El porcentaje de Kelly será igual a la probabilidad de ganar, es decir, nuestro porcentaje de acierto, menos 1 menos nuestro porcentaje de acierto, sobre la relación del promedio de ganancia entre el promedio de pérdidas. Todos estos datos deben ser extraídos de tu registro de operaciones. Por ejemplo, trabajemos con la hoja de trabajo del video anterior, donde expliqué sobre gestión monetaria aritmética y geométrica. Si no lo has visto, te invito a que lo veas en la descripción del video. En este caso, tenemos un sistema de trading que ha producido 90 operaciones ganadoras y 60 operaciones perdedoras, buscando un ratio beneficio-riesgo por operación de 1.5 a 1. En las operaciones ganadoras, el beneficio medio es de $125.24, mientras que la pérdida promedio fue de $79.35. Con base en estos datos, tenemos que la probabilidad de ganar es igual al número de operaciones ganadoras, 90, entre el número total de operaciones, 60 más 90. Y esto nos da igual a 0.6, equivalente al 60%. Y para el ratio payoff, dividimos el promedio de ganancias, $125.24, entre el promedio de pérdidas, 79.35. dándonos una relación de 1.58. Reemplazando estos valores en la fórmula, tendríamos lo siguiente. Porcentaje de Kelly es igual a 0.6 menos 1 menos 0.6 entre 1.58, teniendo como resultado 0.347, o en términos porcentuales es igual a 34.7%. Este porcentaje nos está indicando que tendríamos que arriesgar el 34.7% del capital disponible en la siguiente operación. Si decidiéramos arriesgar este tamaño de porcentaje, bastaría con una serie de pérdidas de 3 operaciones para perder la cuenta. Y miren qué tan fácil es tener 3 operaciones perdedoras consecutivas. En términos de gestión monetaria, este porcentaje a arriesgar se considera como excesivo. Lo que se hace es diluir el resultado, por lo general a su décima parte, para evitar variaciones negativas muy drásticas. Por tanto, según el criterio de Kelly diluido, deberíamos arriesgar 3.47% del capital en nuestra próxima operación. Desarrollemos el ejercicio en el Excel, recordando la fórmula de Kelly. Tenemos el porcentaje de acierto menos 1 menos el porcentaje de acierto entre el ratio del promedio de ganancias y pérdidas. Por tal, tenemos el 3.47% que habíamos calculado. Bien, para el ejercicio, ¿qué hubiese pasado si utilizamos el mismo sistema, pero con una gestión monetaria basada en el criterio de Kelly y no por el monto o porcentaje fijo? Veamos. Habíamos determinado que este sistema es ganador.
es decir, un sistema con esperanza matemática positiva, y habíamos obtenido esta secuencia de resultados. Para utilizar el criterio de Kelly, comenzamos registrando las operaciones en un registro de trading. En las primeras operaciones debemos de seguir un riesgo fijo. En este caso, arriesgaremos en cada operación el 2% del saldo final durante las 30 primeras operaciones. Esto como ejemplo, ya que cuantas más operaciones realices previo al uso de Kelly, más preciso serán sus valores. Bien, en nuestra primera operación arriesgamos el 2% del saldo, cuyo resultado final, según la secuencia, fue perdedor, stop loss. Así, arriesgamos el 2% hasta la operación 30, con la misma secuencia de resultados obtenidos. Muy bien, hasta este punto tenemos un sistema ganador, y el criterio de Kelly diluido a su décima parte nos indica que debemos de arriesgar el 3.3% del saldo actual. Registremos 3.3%. El resultado de la operación fue perdedor. Ahora, la fórmula de Kelly nos indica que debemos arriesgar 2.78%. Registremos 2.78. El resultado fue perdedor. Ahora nos indica que arriesguemos 2.36%. Nuevamente el resultado fue perdedor, por lo que ahora el porcentaje de riesgo es de 2.02%, siendo el resultado también perdedor. ¿Te has dado cuenta que estamos en una racha de pérdida? Y si vistes el video anterior, sabrás que lo más conveniente es reducir las pérdidas. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Ante una racha negativa, vamos disminuyendo el riesgo. Pasamos de un 3.3% a un 2.78%, 2.36%, 2.02% y ahora a 1.75%. Con la diferencia que ahora estamos aplicando un criterio matemático. Bien, hacemos este mismo procedimiento para las siguientes operaciones. En este punto, la fórmula de Kelly nos indica arriesgar 2.35%. Registramos. La operación fue ganadora. Ahora nos indica arriesgar 2.45%. La operación también fue ganadora, por lo que el siguiente porcentaje de riesgo es de 2.56%, siendo la operación ganadora. Ahora arriesgamos 2.67%. Esta operación también fue ganadora. Y si te das cuenta, estamos en una racha ganadora. Aquí también estamos aplicando el concepto del video anterior. En una racha ganadora, vamos aumentando el riesgo. Pasamos de un 2.35 a un 2.45, 2.56, 2.67 y ahora a un 2.78. Recuerden, hay que reducir las pérdidas en una racha negativa y maximizar los beneficios en una racha positiva. Si perdemos, cada vez arriesgamos menos, y si ganamos, cada vez arriesgamos más. Pero esto siempre empleando un método matemático que indique cuánto arriesgar en cada momento. En este caso, estamos aplicando el criterio de Kelly. Al completar todas las operaciones, la fórmula de Kelly nos indica arriesgar el 3.4% en la siguiente operación. Este porcentaje es el mismo porcentaje que habíamos encontrado al inicio con el total de datos. Si analizamos las curvas de capital, notamos que con el mismo sistema y la misma secuencia de resultados, pero con gestión monetaria distinta, la curva obtiene resultados distintos. Podemos ver que la curva con gestión de Kelly, color verde, obtiene mayor beneficio respecto al porcentaje fijo y al monto fijo. El criterio de Kelly asume que el propósito de cada operación es maximizar el crecimiento del capital y que este resultado se volverá a invertir, es decir, reinvertir con el nuevo saldo.
y ejecutarlo muchas veces, aprovechando las rachas tanto positivas como negativas. Desde luego, para que funcione, hay que tener una estrategia sólida a largo plazo. El inversor debe ser capaz de mantener dicho rendimiento obtenido en el pasado. Así que esto pasa por conocer qué tan consistente eres empleando un determinado sistema. Recuerda que tanto la aleatoriedad y la volatilidad pueden causar oscilaciones temporales en el valor de la cuenta. Particularmente, este tipo de gestión lo empleo para diversificar mis operaciones. Por ejemplo, les comentaba que todo parte de un registro de operaciones y como base para el ejemplo tomaremos como referencia estas 35 operaciones. El criterio de Kelly, diluido a su décima parte, nos indica que arriesguemos el 2.12% en la siguiente operación. Bien, con este porcentaje de riesgo ya podemos calcular el tamaño del lote. Nuestro capital actual es de 4.986.17. Arriesgamos el 2.12% y bajo las condiciones del sistema nos indica comprar en el par euro-dólar en el precio de 1.1842 y el stop loss en 1.1802 y el beneficio en 1.1908. La operación es una compra. Por tal, tenemos 40 pips de distancia para el stop loss, dándonos un lotaje de 0.25 lotes. Registramos la operación en la bitácora y detallamos los apartados restantes. Digamos que esta operación fue ganadora. Actualizamos el registro y ahora la fórmula de Kelly nos dice que arriesguemos el 2.38%. Como la operación fue ganadora, el porcentaje de riesgo aumenta. Pasamos de arriesgar el 2.2% a 2.38%. Les comenté que particularmente este método lo utilizo para diversificar mis operaciones. En el supuesto caso que la fórmula me indique arriesgar el 3% de la cuenta y mi límite diario es de 3 operaciones, repartiría ese porcentaje entre la cantidad de operaciones, siendo así un 1% de riesgo para cada operación. Calculamos el lotaje para las 3 operaciones con el 1% de riesgo del capital actual, que es de $5.151.17 y los registramos en la bitácora. De modo que mi resultado no dependería de una sola operación. Si tengo 2 operaciones perdidas, compenso en parte con una ganada. O si pierdo una y gano 2, estaré en positivo. Al tener los 3 resultados, puedo ver cuál es el siguiente porcentaje de riesgo según el criterio de Kelly. Si el promedio fue ganador, el porcentaje de riesgo será mayor. Y si el promedio fue perdedor, el porcentaje de riesgo será menor. Como viste, la gestión monetaria es un elemento vital en el trading para reducir el riesgo y obtener beneficios. Así que si quieres aprender más de estos métodos, suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale like al video y déjame tu opinión en los comentarios. Buen trading.